Es viernes, toca sección de paisajismo y hasta aquí con nosotros en el plato de Esta es mi tierra, Ismael Pizarro, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Para hablarnos de árboles que florecen en esta época del año, autóctonos evidentemente, ¿no? Sí. Bueno, no podíamos dejar pasar febrero sin hablar del almendro, pero es una especie característica de este... Es como la más clásica, ¿no? La más clásica de este mes, pero tenemos otras especies que incluso están floreciendo a lo largo de todo el invierno. Y son menos conocidas y menos llamativas, pero también son unas especies muy ornamentales. El almendro es de la familia de las rosáceas, pertenece al género Prunus, en el que se incorporan otros frutales como el albaricoquero, el melocotonero, que estos van floreciendo también a lo largo de la primavera. Es decir, podemos montar un jardín solamente con el género Prunus y tendríamos floración a lo largo de toda la primavera. Pero, lo que hemos dicho, ¿no? Vamos a hablar de otros árboles que en primer lugar, el de los sauces. Venga. Que también están floreciendo, coincide la floración justo también con la del almendro, en esta misma Ahora mismo época. también tendremos sauce en flor. Ahora mismo tenemos sauce en flor. El sauce, a diferencia del almendro, Sí. sus flores se diferencian, es un árbol dioico. Sus flores se diferencian en flores hembra y flores macho. ¿Y eso con el almendro no ocurre? No, en las flores del almendro los órganos masculinos y femeninos se encuentran en la misma flor. Vale. Por lo tanto, a la hora de polinización es más fácil, podríamos decir, ¿no? No necesitamos ejemplares machos y ejemplares hembra, ¿no? Exactamente, sí. Y lo que pasa es que la polinización del almendro se suele utilizar, o sea, se suele producir a través de polinizadores, ¿no? Abejas y tal. La polinización de los sauces, sí, es una polinización que se suele realizar a través del viento. Por el viento. A diferencia también del almendro, no solo encontramos flores macho y flores hembra, sino sí, que las flores macho y las flores hembras se encuentran en ejemplares diferentes. Es decir, si vemos un sauce en flor y la flor es macho, ese sauce solo tendrá flores macho. Y lo mismo con las flores hembra. Las flores más atractivas a nivel ornamental son precisamente las flores macho. Anda, ¿y eso por qué? Son como una especie de... Bueno, podemos asimilarlas a una cola de conejo, son como unos pompones tomentosos con pequeños... Ahí los vemos. Pelitos, sí, ahí los vemos y ahí lo que veíamos estaban ya pasando, o sea, saliendo los estambres, por decirlo así, ¿no? Porque si continúa la primavera, estos pequeños pompones blancos terminan convirtiéndose en esferas amarillas, que a pesar de tener polinización anemófila por el viento, este polen sí que atrae muchos polinizadores ya un poco más entrada la primavera. Almendros y sauces que echan primero la flor antes que la hoja. Sí, se trata de especies, al igual que el almendro, especies proterantes. Proterante. Que quiere decir precisamente eso, que florecen antes de brotar la hoja. Y eso es lo que les da también un aspecto ornamental muy llamativo. Claro, así son tan llamativos. Nos quedamos con ese término. Venga, vamos con más especies. Pues tenemos, los sauces pertenecen a la familia de las Salicaceae, de las salicáceas, y por otro lado tenemos la familia de dentro de la familia de las Betulaceae, tenemos por ejemplo el avellano. El avellano se caracteriza también por estos amentos. Realmente las flores, esto que estamos viendo, se llaman amento porque no es una flor, sino son muchísimas flores que están en esa estructura. De hecho, los avellanos y toda esta familia de árboles comienzan ya a florecer nada más terminar el otoño, es decir, a lo largo de todo el invierno podemos ya empezar a ver estos amentos masculinos, sobre todo, presentes en el árbol. Claro, que a lo mejor viéndolos así pensamos que no es la flor, pero sí que es la flor. Es la flor y encima aportan un valor ornamental a lo largo de todo este periodo de invierno. Sí, con ese color que está todo más sin hojas, ¿no? Y más seco todo, claro, pues tenemos ese toque. Venga, ¿más cosas? Pues... aparte de los avellanos, de los sauces, también tenemos los abedules. Abedules. Que también pertenecen a la familia a la que pertenecen los avellanos. Más o menos es un efecto similar. Estos son un poco más tardíos, pero también podemos empezar a ver sus amentos masculinos, estas flores, a final de otoño. La especie autóctona Betula péndula, que es más predominante pues aquí en Aragón, la encontramos en el Pirineo, y la propia especie tiene ese carácter péndulo que, fomentado con los amentos que están colgantes, pues le da un aspecto ornamental muy
muy bonito, muy impresionante en invierno. Y otra que también llama la atención es la campanilla de invierno. Sí, ahí ya cambiamos de estrato, ahí ya nos vamos al estrato bajo y hablamos de una bulbosa. Esta es una especie, realmente es una especie difícil de localizar, pero la tenemos, las mayores, Se puede ver aquí, ¿no? Las mayores poblaciones que tenemos en España están precisamente en los Pirineos. Por tanto, es una especie que está muy protegida, aunque no está en peligro de extinción, pero por esa concentración en su localización es muy protegida, está muy protegida. Y es una especie muy peculiar, perdón, porque se llama campanilla de invierno, campanilla de febrero, precisamente porque está en plena floración en esta fecha. Si hubiésemos tenido un invierno más lluvioso, con más precipitación... Habría más. No habría más, pero brotarían de debajo de la nieve. Ah, sí, son capaces incluso de... Sí, de hecho casi que pasarían desapercibidas en la con nieve. el color blanco. A lo largo de todo el invierno están brotando con las hojas y al final Qué curioso. ahora, en esta época, es cuando aparece esa característica flor blanca. Venga, vamos ya con las últimas, el estrato bajo. Las últimas, bueno, aunque tenemos muchas más, pero hay que acotar. Pero es muy llamativa porque es el heleboro. Esta especie se suele vender o se suele producir con muchas variedades ya hechas en laboratorio y tal, con colores muy diferentes, rosa, púrpura, pero aquí en España tenemos dos que también son muy bonitas a nivel ornamental, que es el Helleborus viridis y el Helleborus foetidus. Se caracterizan por unos tépalos, por unos sépalos que son casi tépalos. La diferencia es que los pétalos son muy pequeñitos y casi apenas se ven. Y el Helleborus foetidus, como su propio nombre indica, tiene este nombre porque al frotar sus hojas tiene un olor un poco... Muy bien, no, Willy. No, un poco animal, por decirlo así. Vale. Todas ellas se caracterizan por tener que crecer en suelos húmedos, a sombra y tal. Pues nada, Ismael, como siempre, un placer. A ver con qué nos sorprende esta semana que viene. El viernes más paisajismo.